Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, y vamos a leerlo desde el 40. Aquí estamos viendo, dice, la oración de Salomón, que Salomón estaba dedicando el templo y el altar de sacrificio al Señor. Pero pues es muy larga, solamente vamos a leer parte del final. Dice el 40: Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. ¿Sí leyó bien allí? Según Salomón, que es así, mira lo que le dice: esta es tu casa para que habites en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno. ¿Y qué dicen? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron a la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, y con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová. Por eso Dios amó a David, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Amén. Desde el año 2007, yo empecé a conocer, a escuchar del avivamiento que hubo en la calle Azusa en California, que Dios trajo un poderoso avivamiento a través de este hombre afroamericano, ascendencia africana, y que vivía en América. Posiblemente él fue parte de los esclavos que trajeron del África para Estados Unidos. En ese tiempo se permitía eso. Y yo empecé a escuchar acerca de este avivamiento. Mi hermano, lo que hoy Dios nos va a hablar, para mí esto es un privilegio. Escúcheme por qué. Esto es parte del mensaje principal que Dios le ha entregado a esta iglesia.
porque he escuchado a muchos. De hecho, en el año 2007 hubo una convención, donde a esa convención ellos reunieron a los pastores más influyentes y más importantes del mundo, porque Dios habló a través de William Seymour que después de 100 años se vería un poderoso avivamiento. Volvería a haber un avivamiento mucho más grande que el de Azusa Street. Pero hermanos, yo los escucho a ellos hablar de este avivamiento. Sí, que el fuego cayó, que es cierto, que el Espíritu Santo descendió, pero lo que yo no escucho de ellos es el fundamento principal de ese avivamiento y lo que Dios le habló a William Seymour para que se desatara tal fuego como se desató en ese lugar. Y para poder continuar con la prédica, quiero leerte un poco de lo que pasó en ese avivamiento. Quiero leértelo. Dice William Seymour, pastor afroamericano, dice que los milagros del nivel del avivamiento de la calle Azusa, sanidades instantáneas, hablar en lenguas, conversiones masivas, liberaciones y manifestaciones del Espíritu Santo, han vuelto a ocurrir en distintos lugares y ministerios durante más de 100 años posteriores. Y escúchenme acá, aunque ninguno ha tenido exactamente el mismo impacto histórico global, sí hubo varios movimientos con características muy similares, pero no al nivel como sucedió allí en la calle Azusa. ¿Cuál era la enseñanza central de William Seymour y de ese avivamiento? Que el Espíritu Santo podía hacer todo lo que hizo en el libro de los Hechos, incluyendo resucitar muertos. Ellos predicaban eso, lo creían. El efecto posterior que hubo después de Azusa, muchos de los misioneros que salieron al mundo, como los que fueron al África, India, América Latina, también testificaron haber visto resurrecciones en sus ministerios, inspirados por lo que presenciaron allí. Fueron a las reuniones de William Seymour, vieron todo lo que estaba pasando, ellos fueron al África, fueron a varios lugares y cosas parecidas empezaron a pasar. Les voy a contar de los testimonios, porque eso es lo que va a pasar aquí. ¡Amén! Yo quiero un amén de todos. ¡Amén! Les voy a contar parte de los testimonios. Escúchenme, y esto está abriendo la puerta para que esto pase en todo Aviva Internacional y donde Dios los lleve a ustedes. Primer testimonio, testimonios orales dentro del movimiento. Varios testigos, incluyendo Frank Bartleman, cronista y colaborador de Seymour, escribieron que hubo personas que fueron levantadas de entre los muertos durante las reuniones. El poder del Espíritu Santo era tan grande que los muertos eran levantados, los enfermos eran sanados y los demonios huían. ¡Amén! Hubo un informe de un niño resucitado. Algunos registros orales cuentan que un niño que había muerto fue llevado al lugar y tras la oración intensa volvió a la vida. Este testimonio fue difundido por creyentes más tarde que viajaron como misioneros pentecostales a otros países. Hubo milagros de dientes. Personas con dientes, aquí lo dice, dientes podridos o faltantes, testificaban que Dios les ponía dientes nuevos y de una vez blancos y sanos, instantáneamente. Padre, yo te
pido, Señor, que obres estos milagros en esta casa. Algunos evangelistas posteriores dice que confirmaron haber visto este tipo de milagros en Azusa en reuniones derivadas. Regeneración de piel y carne, heridas abiertas y deformidades por quemaduras. Úlceras se cerraban frente a todo. La gente veía estos milagros con sus ojos. Se contaban que una mujer con el rostro desfigurado fue totalmente restaurada mientras se oraba por ella. ¿Sabe cuál es el problema de algunos? Que no creen que esto puede pasar. Usted sabe que esto sucedió en una época donde no se creía que volvería a pasar. Y Dios lo hizo a través de este hombre afroamericano y todavía le faltaba un ojo. Dios lo hizo a través de él. No era intelectual, no era preparado, no había ido a la universidad, pero era el vaso que Dios necesitaba para llenarlo y hacer milagros a través de él. Sanidades internas instantáneas. Personas con enfermedades incurables, tuberculosis, cáncer, enfermedades cardíacas, sanaban completamente. Algunos testigos afirmaban que los órganos internos dañados eran hechos nuevos por el poder de Dios. ¿Le han sacado a usted algún órgano? Pues prepárese, porque el Señor lo va a volver a crear nuevo. Dios va a crear dientes nuevos, muelas nuevas. ¿Le falta alguna parte de su cuerpo? Yo sueño, hermanos. Yo cuando voy a la calle y veo a algún joven que le falta alguna parte de su cuerpo, de pronto un ojito dañado, el labio aquí. Mi hermano, yo sueño Dios usándome para orar por ellos, porque yo sé el bullying que ellos pueden vivir. Y yo sé que esto va a suceder en Aviva Internacional. Manifestaciones visibles de la gloria. Varias personas, incluso niños, veían una nube brillante o fuego dentro del edificio, lo que llamaban la Shekinah. A veces bomberos acudían pensando que el lugar se estaba incendiando porque parecía salir fuego del techo, pero sin que se consumiera nada. Dentro de esa nube, muchos testificaban que sucedían los mayores milagros, manifestaciones físicas y tangibles del Espíritu. Personas eran sanadas instantáneamente de ceguera, de sordera, de enfermedades incurables. Algunos testigos oculares, como Frank Bartleman, relataron que se veían llamaradas y neblina luminosa en el lugar. Habían apariciones de fuego sobre el techo, al punto que los bomberos eran llamados pensando que el edificio se estaba quemando. La gente alrededor llamaban los bomberos: venga, porque allá donde están predicando se está quemando el edificio. Y ellos llegaban, pero decían: pero no se está consumiendo nada. Era el fuego que descendió en el templo de Salomón, fuego que consumió el holocausto. Milagros creativos, recreación de miembros y extremidades. Precioso. Recreación de miembros y extremidades. Testigos relataron que brazos, piernas y dedos que faltaron fueron creados instantáneamente durante la oración. Un ejemplo muy repetido fue el de un hombre que había perdido un brazo en un accidente laboral, y mientras oraba, el brazo comenzó a crecer delante de todos. Padre, en el nombre de Jesús, activa esos milagros en Aviva Internacional para la gloria de Cristo. También se hablaba de dedos deformes o ausentes que eran restaurados. Restauración de órganos
y sentidos. Ciegos recuperaban la vista, sordos oían y mudos comenzaban a hablar. En algunos casos se mencionaba que los ojos literalmente se formaban nuevamente, algo que los presentes describían como ver a Dios creando. Restauración de una mujer enferma, una historia repetida en los círculos pentecostales tempranos. Mencionan a una mujer que murió durante la reunión, se desmayó, dejó de respirar y no tenía pulso. Mientras oraba y cantaban, recobró la respiración y se levantó, dando gloria a Dios. Los presentes lo consideraron una resurrección porque llevaba varios minutos sin vida aparentemente. William Seymour no buscaba los milagros como espectáculo, sino como manifestaciones del poder del Espíritu Santo para confirmar la fe. Él decía: Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y lo que hizo en los evangelios lo puede hacer hoy con nosotros. Él decía eso. En resumen, no ha habido otro movimiento que iguale completamente la gloria y pureza del avivamiento de la calle Azusa. Quiero que esto lo tengan en cuenta. Ha habido, antes de William Seymour, estuvo Evan Roberts, que el avivamiento de él fue en Gales en 1904, pero no se registra este nivel de milagros. Lo fuerte de Evan Roberts fue que Dios le entregó 100,000 personas, pero no se registran estos milagros a este nivel. Y ahora vamos a saber por qué. Dios usó a Kathryn Kuhlman en milagros, pero no como Dios lo hizo en la calle Azusa. No ha habido otro movimiento que iguale completamente la gloria, me gusta esto, y pureza del avivamiento de la calle Azusa, pero sí se han visto destellos, anticipos del mismo fuego en diferentes generaciones y lugares. Ha habido milagros impresionantes, resurrecciones documentadas como en África con Reinhard Bonnke, un hombre que Dios usó para sanar cáncer, ciegos, paralíticos que caminaban, pero en la mayoría de casos ocurren de forma localizada o en reuniones, es decir, no era algo constante, era en lugares específicos, pero en la mayoría de los casos ocurren de forma localizada o en reuniones específicas, no con la misma presencia sostenida y tangible que caracterizó en Azusa. Siempre se resalta más lo que sucedió en Azusa. Algunos líderes profetizaron que antes del regreso de Cristo habría un avivamiento mayor que el de Azusa. En el avivamiento de la calle Azusa Street, que comenzó en el año 1906 en Los Ángeles, bajo el liderazgo de William Seymour, se registraron muchísimos milagros, pero algunos se destacaron por ser milagros creativos, es decir, obras donde Dios restauraba y creaba partes del cuerpo. No solo sanaba enfermedades, sino que Dios creaba órganos. Había una persona que tenía algo aquí en su rostro, ¿cómo se llama eso? Una papada aquí, pero era aquí grandísimo, y ahí ante toda la iglesia, como su cara le volvió a su normalidad. ¡Wow! Poderoso, pero parece que no les impresionó. ¿Cuál es el secreto de William Seymour? Hace un año atrás, con más profundidad, Dios empezó a hablarme de la sangre de Jesucristo. Mi hermano, estuve más de un mes en repetidas veces, por la derecha, por la izquierda, por un lado, por el otro, tratando
por el Espíritu Santo de enseñar la sangre de Cristo. Y una de las líderes tuvo un sueño donde Dios dijo: clamen la sangre de Cristo hasta que ustedes vean un rompimiento. Hermanos, la verdad absoluta que desató ese avivamiento tan poderoso en la calle Azusa, el secreto es la sangre. Dios le habló a William Seymour: haz mucho por la sangre y la sangre hará mucho por ustedes. Y ahí era donde venía mi pregunta: ¿por qué los que hablan de este avivamiento no están hablando del secreto, del soporte principal de este avivamiento? ¿Por qué ellos no están hablando de esto? Mi hermano, hay una respuesta y creo que Dios nos la dio hace 15 días. A cada uno Dios le dio una porción. Cada uno Dios le ha dado un mensaje. A esta iglesia Dios le está dando este mensaje: que sin la sangre no habrán estos milagros. Sin la sangre de Jesucristo no veremos gloria. Los sacrificios, el sacrificio de Cristo preparó la manifestación y la gloria del Espíritu Santo sobre la iglesia. Diga un buen amén, porque usted necesita desatada la sangre de Cristo para que vea rompimiento y milagro. La sangre, cuando Dios le habló a William Seymour: haz mucho por la sangre y la sangre hará mucho por ustedes. La sangre se está refiriendo a la de Jesucristo, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención y para el poder espiritual. Mi hermano, no puede haber poder espiritual sin esa sangre. Usted no puede echar fuera demonios sin esa sangre. Usted no verá la gloria de Dios sin esa sangre. Mire, el reino de Dios se mueve por esa sangre. Queremos mover la mano de Dios, pero la mano de Jehová no se moverá sin esa sangre. ¿Quieres ver rompimiento como Dios lo ha hecho en mi vida? Por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre es el cimiento principal del reino de los cielos y de toda obra sobrenatural. Nada moverá sin esa sangre. La iglesia tiene que comprender esto. La iglesia tiene que entender por qué se nos olvida. Los escucho en la oración. No hay un clamor de la sangre. Se les olvida. Ayuno sin la sangre, hermanos. Usted lo que hizo fue aguantar hambre. Usted trae una ofrenda en este altar. Sin la sangre, esa ofrenda no tendrá poder. Nada en el reino se moverá sin la sangre de Jesucristo. Dios, que ha querido hablarle a esta generación en estos más de 100 años, que lo que trajo el poder manifestado de Dios en la calle Azusa fue la sangre de Jesucristo. Es la plataforma principal, es el cimiento principal donde se desató el fuego en el templo de Salomón. Míreme, Salomón ofreció 132,000 víctimas. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Los miles de sacrificios, no solo por expiación personal, sino como una ofrenda de consagración nacional, es decir, todo Israel estaba siendo dedicado al Señor. Cada animal simbolizaba una entrega, una rendición, una purificación del pueblo. Piénselo por un momento. 7 días derramando sangre. 7 días, 32,000 víctimas. En un día
ahí. Los sacerdotes en el altar del sacrificio degollaban los animales y los ofrecían a Dios. ¿Por qué tanta abundancia de derramamiento de sangre? A medida que pasaban los días, la gente se arrepentía, la gente pedía perdón. Cuando Salomón hizo la oración, ¿qué representaba eso? Que Dios había aceptado el sacrificio y derramó fuego del cielo sobre el sacrificio. Hoy usted tiene que salir de este lugar libre, sano, restaurado. Toda amargura hoy se pudre por esa sangre. Esos 22,000 bueyes y 120,000 ovejas estaban diciendo: Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos, vida, ganado, rebaños, tierra, familia, toda la nación, nos consagramos a ti. Esa abundancia de sangre ahí, sacrificio tras sacrificio, y el pueblo viendo día por día, 7 días. Llegó un momento donde Salomón hizo la oración: ¡wow! Fuego cayó del cielo. He aceptado. He visto que todo el pueblo se ha arrepentido. Haz mucho por la sangre. Salomón hizo mucho por la sangre. No ha habido un derramamiento de sangre en la Biblia como este. Ahora, yo no sé cuántos pudieron hacer en la salida de Israel de Egipto, porque cada familia tomaba un cordero y lo mataba. Pero no tengo la contabilidad de cuántas familias eran, y la Biblia no dice, no contabiliza los sacrificios que se hicieron. Los miles de sacrificios, escúcheme, estaban consagrando a toda la nación de Israel. La estaban consagrando. Después de toda esta abundante derramamiento de sangre, vino la manifestación de la gloria de Dios. 2 cosas pasaron. 132,000 animales. ¿Puede usted pensar en ese derramamiento y abundante sangre en ese altar? ¿Por qué tanta sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ahí se estaba consagrando a toda la nación de Israel. 2 cosas sucedieron. Fuego cayó del cielo sobre el altar del sacrificio. Segunda cosa pasó: la casa de Jehová fue llena de la gloria de Dios. ¿Por qué sucedió? Primero fue el derramamiento de sangre. ¿Por qué no hablan de esto? Es mi pregunta. ¿Cómo yo voy a pretender tener un avivamiento, tener un derramamiento del Espíritu, que caiga fuego sobre mi vida, cuando no hay derramamiento de sangre? Y para que se derrame sangre, tiene que haber arrepentimiento, cambio de vida. Usted hace mucho por la sangre. La gloria respondió a la sangre. Vuelvo a decirlo. La gloria, cuando Dios vio toda esa sangre en el altar y vio al pueblo arrepentido, porque si el pueblo no se hubiera arrepentido, Dios no se manifiesta. La sangre se originó en ellos. La sangre los lavó de sus pecados. La sangre los consagró. Y ahí el Espíritu Santo dijo: ahí sí me siento cómodo, ahí sí voy para allá. Porque había sangre. Sangre. La sangre de Jesucristo tiene que bañarte de cabeza hasta los pies. La sangre de Jesucristo tiene que estar en toda tu casa. La sangre de Jesucristo tiene que estar en tus hijos. Entonces estará preparada la iglesia, estará preparada tu familia. ¿Para qué? Para el fuego y la gloria.
El fuego cayendo del cielo fue la aprobación divina, mostrando que los 132,000 animales, el derramamiento, los sacrificios habían sido aceptos y que el pueblo estaba purificado y consagrado. Ahora, ahí habla lo que ofreció Salomón. Yo no sé si esa ofrenda unida con el pueblo trajo, o solamente fue la de Salomón. Salomón y el pueblo hicieron mucho por la sangre. Señor, me lava de mis pecados con tu sangre y te olvidaste ya. Mi hermano, todo el tiempo. Para ser limpiados, para ser purificados, para que nuestros ojos sean consagrados a Dios, todo nuestro cerebro, con las 3 partes de nuestro cerebro, subconsciente, inconsciente y consciente, todo nuestro cuerpo, alma, espíritu y cuerpo, todos los días, hermano, yo lo hago. Clamo la sangre de Cristo fusionada con el fuego líquido del Espíritu. Yo le digo al Señor, ninguna parte de mi cuerpo, ninguno de mis hijos, de mis padres, de mi familia, de ustedes, Señor, todos nosotros estemos sumergidos en esa sangre. Pero hermanos, aquí hay algo tremendo. Piénselo. Voy a hablarlo desde el punto de humildad. ¿Dios hablarnos de esto? Yo hablaba esto con mi madre, mamá, Dios se lo habló a un hombre de Dios hace más de 100 años. Y ahora Dios me lo habló a mí. Antes de yo tener estos registros, Dios me lo habló. Y yo empecé a hablar de eso. Y yo empecé a predicarlo. Y hace un mes me llegaron estos documentos. Y el diablo estaba impidiendo que yo los viera. Necesitaba imprimirlos, la impresora se dañó, todo se dañó. Yo dije, no me gusta empezar ahí a leer en el computador, quería imprimirlo, hacer la forma, yo me siento y empiezo a leerlo. Me llegaron estos registros de lo que había pasado allá. Yo tenía registros de lo que había acontecido, milagros, señales, prodigios, pero no de la sangre. Me llegaron los cánticos de la sangre, las oraciones que hacía William Seymour de la sangre, los dichos que se hablaba en el servicio de la sangre, que ya se los voy a contar. Cuando vi esto, yo dije, Dios mío, esto confirma lo que tú vas a hacer en este lugar. ¿Cómo vendrá el fuego del cielo sin arrepentimiento? A medida que se hacían los sacrificios, el pueblo confesaba sus pecados. Pasaba un día, después del día al otro servicio, y empezó el Espíritu Santo convenciendo al pueblo. Él es el que convence de pecado. Él es el que convence de nuestros. Cuando llegó al número 7, que el número 7 significa perfección, ahí fue donde el fuego se desató. Porque el pueblo ya estaba listo, había reconocido. Por eso dice, Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré vuestra tierra. A medida que se hacían los sacrificios, el pueblo confesaba sus pecados. Recuerde que fueron 132,000, 7 días de seguido. Quizás al principio muchos fueron, los hijos de las familias fueron, sí, vamos a celebrar una fiesta, la celebración del templo de Salomón, pero cuando ya empiezan a pasar las horas, las noches, al otro día y al tercer día, bueno, pero ¿por qué tanto derramamiento de sangre? Viene la pregunta y viene la respuesta. Dijo, porque nuestros pecados necesitan ser
redimidos y lavados. Eso no era ahí algo deportivo. Eso tenía que verse, hermanos. La vida está en la sangre y el pecado solo puede ser limpiado por la sangre, y donde hay expiación puede habitar la gloria de Dios. La gloria siempre sigue al sacrificio. Mi hermano, Jesucristo evitó que nosotros hiciéramos todos esos sacrificios, que hoy hubieran venido ustedes cada uno con un animal. Él es la única ofrenda, una sola, pero perfecta. Era la sangre pura, era la sangre limpia, era la sangre del justo, que el Padre dijo: acepto este sacrificio para todas las generaciones, antes y después, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, y se necesitaba la sangre de un justo, y solamente Jesús podía hacerlo. ¿Qué quiso decirle Dios a William Seymour? Haz mucho por la sangre. Mírenme acá, líderes, por favor, para que me le enseñen a todos los que son parte del ministerio, a todas sus familias. Haz mucho por la sangre, y la sangre hará mucho por ustedes. ¿Qué quiso Dios decirle? Que debía predicarla, que debía honrarla, que debía vivir bajo el poder de la sangre de Jesús, porque todo avivamiento genuino depende de esa redención. ¿Cómo vamos a pretender tener un genuino avivamiento y tener el fuego líquido del Espíritu Santo en los servicios cayendo sobre cada individuo, sobre las personas que llegan cargadas, sin esa sangre? El sacrificio de Elías lo muestra. El pueblo estaba cegado, claudicando entre dos pensamientos, y se para el profeta, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Pues si Baal es Dios, seguidle a él. Pero si Jehová es Dios, vamos a servir a él, vamos a hacer sacrificios. Y él puso a hacer a los de Baal, a los profetas de Acera, su sacrificio. Ese Dios no respondió, porque ese Dios no es Dios. Baal es el Dios del sexo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El mundo está girando bajo ese Dios del sexo. Pero cuando le tocó al profeta, él conocía esto claro, que tenía en el altar, primero lo que tenía que hacer era ofrecer esas víctimas, porque solo esa sangre lo hizo de acuerdo al número de las tribus de Israel. Organizó el altar de acuerdo al número de las 12 tribus de Israel. Ofreció las víctimas, el agua, la ofrenda del agua del pueblo, lo que no había. Jehová, que hoy sepa este pueblo que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo. Mírenme acá. ¿Qué dijo el pueblo después de eso? Jehová es Dios. ¿Qué pasó? Lo que estaba tapando sus ojos, lo que estaba tapando su entendimiento, solo el fuego líquido del Espíritu Santo puede abrir los ojos. Cuando él descendió, el pueblo dijo: Jehová es Dios. Ah, Jehová es Dios. Prendé a los profetas de Baal y de Acera. Eso fue toda una carnicería, hermano. Los mataron. El pueblo corrió tras de ellos para acabar con ellos, porque ellos dijeron: hasta aquí con este Dios del sexo, hasta acá, porque Jehová es Dios. Amén. Cuando ellos vinieron a entender, mírenme, se les abrieron los ojos
Cuando hubo primero derramamiento de sangre, y ahí fue desatado el fuego, vino fuego sobre el altar y el pueblo dijo: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Se les abrió el entendimiento. Mi hermano, el poder de Dios está sobre la sangre de Cristo. ¿Qué debía de hablar William Seymour? Si exaltas la sangre de Cristo, Dios mismo obrará poderosamente entre ellos milagros, salvación, liberación y unidad. Aquí Dios les va a hablar a los matrimonios. Aquí Dios le va a hablar a los padres que tienen problemas con hijos. Ya voy para allá. Sucedió. Se manifestaron milagros, sanidades, resurrecciones, conversiones, reconciliaciones raciales y un derramamiento del Espíritu con un nivel que no ha sido superado todavía. William Seymour habló profundamente de la sangre de Cristo, al punto compuso canciones. Las oraciones, todo el tiempo estaba hablando de la sangre, y mientras él hablaba de la sangre, el fuego descendió, la gloria descendió. Salomón estaba haciendo mucho por la sangre. ¿Y qué sucedió? El fuego cayó, la gloria descendió. Elías hizo mucho por la sangre. El fuego cayó y la gloria descendió. Aviva va a hacer mucho por la sangre. El fuego caerá. La Iglesia Viva Internacional hará mucho por la sangre y el fuego caerá, la gloria caerá. Yo estoy emocionado con esta palabra, porque Dios me está llevando a la raíz, al secreto principal. Claro que es el mover del Espíritu, el fuego del Espíritu, claro que sí. Pero ¿cómo va a venir, hermana? ¿Cómo? El Espíritu Santo dice: prepárame el terreno, quiero derramarme, quiero posar en algún lugar. Pero si no ves sangre, ¿cómo Él va a descender? Él no puede habitar en un vaso sucio, no puede habitar en una familia sucia, en una iglesia sucia. La sangre de Cristo limpia toda suciedad. Y el Espíritu Santo dice: esta casa está limpia, ahora voy a entrar en el corazón del hombre. Por eso antes el Espíritu Santo no podía habitar dentro del hombre. Porque esos sacrificios, dice, tenían poder. Por eso no acepto. Y yo hablaba con alguien, pero es que el que se diga que la sangre de Cristo tiene poder, no está diciéndole que su poder es limitado. Y yo le dije: bueno, la iglesia tiene poder, Satanás tiene poder, entonces vamos a decir: la sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Jesús. Y me decía: tienes toda la razón, tienes toda la razón, porque la estaríamos colocando en el mismo lugar. Eso es algo nuevo que Dios nos ha dado a nosotros. La sangre de Jesucristo no tiene poder. Ella es omnipotente. Jesucristo no tiene poder. Él es el primogénito de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, usted y yo. Y decimos que Jesús tiene poder. Yo no voy a colocar a mi Jesús en la misma posición de Satanás. ¿Satanás tiene poder? Mi Jesús no. Mi Jesús es omnipotente. ¿Por qué no me dijeron un buen amén? William Seymour habló profundamente de la sangre de Cristo. Primero, predicó sobre la redención por la sangre. Ellos entendieron que todo poder del Evangelio proviene del sacrificio de Jesús en la cruz. Hablaba constantemente de la sangre. Significaba recordar que somos salvos, limpios, purificados, reconciliados con Dios por su sangre. Mi hermano, traiga una ofrenda al altar y usted va a ser reconciliado con Dios. Es parte, pero lo principal es la sangre. Segundo,
Él predicaba vivir bajo el poder purificador de la sangre. Implica andar en santidad y confesión continua de los pecados. Porque todos somos pecadores. Es que yo voy a la iglesia, eres pecador. No igual como los del mundo. No conozco al primero que se haya salvado y que jamás haya pecado. No pecamos como los del mundo. Ellos se entregan a fornicación, adulterio, buscan el pecado. Nosotros trabajamos para salir del pecado. Pero la Biblia dice que el justo más justo pecará 7 veces con tus ojos, con tus oídos, hablando lo que no debes de hablar. Hay cosas que sentimos en el corazón, rechazo. Uy, Señor, perdóname. Actitudes, orgullo. William Seymour predicaba eso, vivir bajo el poder purificador de la sangre. Yo todo el tiempo la clamo. Salgo a la calle, Señor, guarda mis ojos, guarda mi mente, porque lo que respeta a mi Dios, estoy decidido a deshacerlo de mi lado. Vivir bajo el poder purificador de la sangre implica andar en santidad y confesión de pecados, creyendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No, usted no necesita la mediación de nadie. Jesucristo nos presentó por su sangre, justo, sin limpio, sin mancha, sin pecado. No tienes que recurrir a ningún santo. Al Hijo de Dios, al que murió en la cruz, a Jesucristo, tu Señor y mi Salvador. Ven un fuerte amén, por favor. En Azusa se testificaba que cuando los creyentes confesaban y se arrepentían, el Espíritu Santo descendía con poder. La gente confesaba sus pecados. No me diga que no es lo mismo que pasó en el libro de los Hechos. La gente venía confesando sus pecados. Los hechiceros entregaban sus libros de magia, de hechicería. Esto sucedía. La sangre de Cristo preparaba el terreno para el fuego y la gloria manifestada. Esto creía William Seymour. Esto predicaba William Seymour. ¿Qué creía él? Que la sangre de Jesucristo preparaba el terreno para el fuego y la gloria manifestada. Y es bíblico, hermano. Sucedió en el templo de Salomón. Sucedió con Elías. Sucedió también en el aposento. Cuando el fuego vino en el aposento, fue porque en esos 40 días, en esos 50 días, ellos dijeron: Jesucristo es el Mesías. Él era el Salvador. Esa sangre la amamos. Cuando ellos comprendieron la sangre, el fuego del Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Por qué cree que Él se les apareció por 40 días con pruebas indubitables para decirle: yo era el Mesías? Esa sangre es la única que te puede redimir. Y ahí fue donde el Espíritu Santo vino. Porque cuando usted comprende la sangre, se origina sobre su vida, se origina. Porque usted ya dice: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Amén. Amén. Número 3, ellos proclamaban la victoria y protección que daba la sangre. ¿Hay protección? La sangre. La hermana Hilda y Carolina fueron guardadas por la sangre. Es que yo oré, es que yo di una ofrenda el domingo. Hermano, eso es parte, es necesario hacerlo, dice la Biblia. Pero el fundamento principal, hermanos, que usted tiene que irse de aquí claro con eso, es la sangre, la sangre, la sangre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. ¿Por qué fui levantado de la muerte? Por esa sangre, por la sangre. ¿Por qué vamos a tener avivamiento, Adriana? Por esa sangre.
¿Por qué estamos en victoria? Por esa sangre. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Por esa sangre. Lo que acabé de hacer lo hacía William Seymour. Ellos proclamaban la victoria y protección que daba la sangre de Cristo. Ellos entendieron que su protección y cobertura estaba en la sangre de Jesús, como sucedió en Éxodo capítulo 12, que el pueblo fue protegido por la sangre del Cordero, mientras Dios enviaba destrucción, plaga sobre Egipto, pero sobre ellos estaba la sangre. Murieron los primogénitos de los egipcios, pero los primogénitos de los que estaban protegidos por la sangre no morirán. Tu hijo mayor no morirá, ninguno de tus hijos morirá. Están protegidos por esa sangre. Mi hermano, la enseñanza de hoy vale millones. Amén. Vale tanto que no tiene precio. Amén. Y Dios se la está dando a usted. Amén. Y Dios me la dio a mí. Amén. Yo le doy gracias a Dios por eso. Una declaración frente al enemigo. La sangre de Cristo te venció y destruyó tus obras. Declarando la sangre de Jesucristo. Número 4. La sangre une a todos los creyentes. Me impresionó. En Azusa no importaba el color, idioma, posición social, ni chiquito, ni negrito, nada. No es que Dios me puso a Jairo. Yo bien blanco y él bien negrito. ¿Ah? Y es uno de los líderes más especiales de esta casa, porque la sangre de Jesucristo rompió barreras raciales y sociales, y esa unidad era parte del avivamiento. En los esposos hay algo en la mitad. Desde ahora, clame la sangre de Jesucristo. Hay problemas con tus hijos. Clame en medio la sangre de Jesucristo. Hay problemas con el vecino. Clame la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo quebranta barreras y divisiones entre los creyentes. La sangre de Cristo une al pueblo de Dios. No quiero pasar deprisa por este punto. Tengan en cuenta esto. Nunca lo he predicado acá. Esto es nuevo para mí. Las barreras raciales. Yo sé que aquí en la iglesia no hay eso. Aquí puede llegar el negrito, el bajito, que sea. Le damos cariño y amor. Sí. Pero yo quiero que esta parte usted la aplique en su familia, con sus hijos. Porque el diablo vino para matar. Escúcheme. La Biblia habla de un villano, de Satanás. Y ese villano vino para matar, hurtar y destruir. Pero la Biblia habla de un héroe, de Jesucristo. Y Jesucristo vino para darnos vida, para darnos... ¡Wow! Siento a Dios acá. Siento a Dios muy fuerte acá. Entonces, ¿qué quiere hacer ese villano? Destruir relaciones. Hermana Diana, clamar la sangre de Cristo. Ya hoy Dios te habló. Cristóbal, a clamar la sangre de Cristo. Mujeres casadas, a clamar la sangre de Cristo. Hombres casados. Eso que Satanás puso en medio
se desvanece, se destruye por esa sangre. Amén. Hablar de la sangre era exaltar a Cristo crucificado, predicar su sacrificio, vivir en pureza y reconocer que todo poder espiritual, sanidad, liberación, fuego, gloria, avivamiento, fluye de la obra de Cristo. Mi hermano, Jesucristo es el eje principal. Él es la piedra principal del ángulo. Él es el héroe. Él es mi Superman. Que todo lo puede. Que con su sangre vino a derrocar y a destruir a ese villano llamado Satanás. Si la iglesia hoy entiende la omnipotencia de esta sangre, mi hermano, serás victorioso. Serás una mujer victoriosa, un joven victorioso. Frases que repetía en la calle Azusa. Frases que repetían: prediquen la sangre y el fuego descenderá y el Espíritu Santo vendrá. Era lo que predicaba William Seymour. Hablen mucho de la sangre y verán mucho del poder de Dios. Hablen de la sangre y esto hace iguales a todos los hombres. La sangre rompe las divisiones y las barreras. ¡Wow! Tremendo. Prediquen la sangre y vendrán liberaciones, vendrán sanidades. La sangre en la calle Azusa era vista como medio por el cual los enfermos eran sanados. Eran evidencias que la sangre de Cristo obraba. Mi hermano, ¿sabe qué es lo que me entristece? Yo no me la paso escuchando predicadores y predicadores, sino que me acuerdo de los pasados. ¿Por qué no hablan de la sangre de mi Señor? Cuando llega la Semana Santa, Semana de Pascua, es donde hablan de la sangre. En la calle Azusa era todo el tiempo. ¿Por qué el ministerio de intercesión no tiene poder? Por falta de la sangre. ¿Por qué el ministerio de alabanza no tiene poder? No estoy hablando de los de acá, estoy hablando a nivel general. ¿Por qué el ministerio de alabanza no tiene poder? Falta la sangre. ¿Por qué el ministerio de niños no tiene poder? Falta la sangre. ¿Por qué los diferentes ministerios no tienen poder? Por falta de la sangre. ¿Por qué las finanzas se quieren detener? Porque falta la sangre. ¿Quién es el que viene ahí a entorpecer su bendición? Satanás. ¿Cómo lo quitas? Con la sangre. ¿Cómo destruye sus obras? Por la sangre. El centro de todo genuino avivamiento fue Cristo. Su sangre derramada, la sangre de Jesucristo prepara el camino para el avivamiento, para el fuego y la gloria. Ahí es donde el Espíritu Santo reposa. Ahí es donde Él viene a reposar. La sangre era la fuente de toda bendición, unidad y poder espiritual. La sangre. Termino con esto. Solo la sangre de Jesucristo se moviliza el cielo, los ángeles, el Padre, el reino de Dios. Viene a través de la sangre. Nada en el reino. Escúchame, ¿quieres mover la mano del Padre? Por la sangre. ¿Quieres que el Espíritu Santo venga? ¿Quieres que haya movilidad de ángeles? Por la sangre. Canciones. Todavía tengo tiempito. Canciones. ¿Quieres ser libre de tu maldad? Ellos cantaban, hay poder en la sangre. Dios ahora nos reveló. ¿Quieres ser libre de la maldad? Hay poder en la sangre. Ellos cantaban.
¿Quieres vencer toda la tentación? Hay poder sin igual poder en la sangre. Este himno recordaba que todo poder espiritual, victoria sobre el pecado, viene de la sangre de Jesús. Compusieron canciones de la sangre, sus oraciones ahí. Lo que pasa es que no le puedo leer todo eso, mi hermano. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Este himno se cantaba muchas veces entre lágrimas y adoración, mientras el Espíritu Santo descendía con poder. Oraciones comunes en Azusa sobre la sangre. Los creyentes solían orar así: gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos limpia, nos une y nos da poder. La sangre del Cordero está sobre nosotros y nada del enemigo puede tocarnos. Hay poder en la sangre. La sangre nos cubre, nos santifica y nos da nueva vida. Mi hermano, Dios nos ha regalado su más grande tesoro. Ahora 8 días Dios nos habló de su sagrada palabra. Hermoso. Mi hermano, ame la Biblia, ámela, alimente su espíritu, fortalézcase con la palabra. ¿Cómo puede pasar usted todo un día sin tener un contacto con Dios? Llévese esta Biblia en su trabajo, va a llegar momentos de descanso. Señor, esta semana el Señor me dijo: yo soy tu porción. Así me lo dijo. No puedo contarles todo cómo me lo habló, yo se los conté, pero le digo, yo escuché la enseñanza del jueves. Dios me lo habló, me dijo: yo soy tu porción, tu herencia. Mi hermano, ame esta Biblia. Este tesoro, la sangre de Cristo, mi Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, es lo más grande que usted puede tener. Ahora empieza a haber una presión de diciembre, y el regalo, y el estreno, y los zapatos. Mi hermano, su más grande tesoro es Dios. Amén. Y los regalos vendrán. Esta semana me llegó un bolso muy hermoso que yo se lo había pedido a Dios. No, llega Santiaguito, como él me ayuda a mí a empacar. Santiago, usted me lleva el bolso, a veces David. Entonces mira el bolso mío y dice: papá, esto ya es hora de cambiarlo. Oye, ¿por qué? Decía: mire papá, cómo está de feo ese bolso, pelado. Y yo hace un mes atrás, yo le había dicho: Señor, este bolso hay que cambiarlo ya. Y me llega uno hermoso de cuero bello. Dios se encarga de hablar de los detalles. Mi hermano, ame a Dios. Jesús entregó todo, su vida la entregó por ti. Haga fuera esa pereza, haga fuera ese desánimo. Mire a Jesús. Usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Usted tiene a Dios y lo tiene todo. Tienes el tesoro más grande. Como hombres se hicieron matar por este tesoro. Lo tienes en tus manos y no lo valoras. Y a veces cuando leo la Biblia yo me acerco y le digo: Espíritu Santo, te amo por tu palabra, amo lo que me estás hablando. Leía yo el Salmo 119, esta semana me he metido en él. Cómo David amaba la palabra de Dios. Cuánto amo tus dichos. Los enemigos me perseguían, pero yo amo tus mandamientos. Me sucedía el Señor, pero tu palabra, no violé tu palabra, amo tus estatutos. Para él hablar de esa manera era porque leía la palabra de Dios. Amén. Puedes colocarte de pie. Yo quiero que usted adore a Jesucristo. Tenemos en nuestras manos la más poderosa arma, pero no la tomamos.
A veces nos unimos al diablo a murmurar, a criticar, a quejarnos, a llorar. Y eso, el día de hoy, eso va a quedar cancelado. Amén. Yo quiero que repitas conmigo con certeza, con el corazón. Diga conmigo, Padre Celestial. Padre Celestial. Qué hermosa es tu palabra. Hoy, Señor, me has dado algo más precioso que el oro, que piedras preciosas, qué tesoro tan grande tú me has dado. Por favor, enséñame a valorarlo. Tú le dijiste a William Seymour que hiciera mucho por la sangre y que la sangre de Jesucristo haría mucho por ellos. Hoy te pido, Señor, que en toda mi vida, en todas mis áreas, me enseñes por el Espíritu Santo a derramar, a aplicar, a aclamar la sangre de Cristo, como tú le enseñaste a William Seymour. Enséñanos a nosotros a hacer mucho por la sangre, como lo hizo el rey Salomón, que sacrificó 132,000 víctimas. Esa abundancia de sangre, tú estabas hablando que de esa manera era que el pueblo se santificaba. Y hoy reconozco eso, que mi pureza, mi santificación, mi libertad, mi sanidad, el fuego del Espíritu, el Espíritu Santo, tu voluntad, Padre mío, viene por la sangre. Por favor, que esto no se me olvide. Aviva en mí, Espíritu Santo, todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Aviva la sangre, aviva la sangre, la sangre de Jesucristo. Avívala en mi vida. Hoy comprendí que para deshacer las barreras, las divisiones en mi casa, es clamar la sangre. Que para mi sanidad, mi liberación, mi poder espiritual viene de la cruz, de la sangre. Que para que tú me escuches, Padre mío, necesito la sangre. Y hoy te pido que laves, que purifiques mi vida, mis hijos, mi familia, esta iglesia, por la sangre. En el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Lávame ahora con tu preciosa sangre, que no quede ninguna parte de mí sin estar sumergida en esa sangre, en el nombre de Jesús, porque a través de la sangre se prepara el terreno para el fuego del Espíritu, para que el Espíritu Santo descienda en el nombre de Jesús. Amén.